Bueno, autóctono, hoy es lunes del mes de septiembre, ha amanecido lloviendo, un día de otoño espectacular. Os voy a analizar, que tengo aquí una cabra, que siempre está en los míos. Os voy a contar y vamos a analizar y vosotros comentar lo que opináis. ¿Os acordáis que os conté que el otro día, esto de la semana pasada, la otra, fui a buscar una chiva que se había llevado un senderista aquí a un pueblo de al lado, que está para ahí la chiva? Está ahí, ahora mismo está ahí. Chuy, chuy. Esa es la chiva, la voy a poner. Esa es la chiva. Chuy. Chuy, ¿qué te pasa? Bueno, pues esa es la chiva que se fue detrás de un senderista y se fue hasta Cadalso. Allí el hombre se fue, la dejó en la plaza. La chiva se fue y se puso en la puerta de un bar de un amigo mío. Y el hombre la cogió, me la está guardando hasta que fui yo a buscarla, ¿no? Bueno, pues cogí la chiva, fui donde el tío, la cogimos, la metí en la furgoneta, aparqué la furgoneta en la plaza de Cadalso a la sombra y dejé las ventanas abiertas, la mía un poco así, la atrás otro poco, aunque era un día que estaba fresco y estaba a la sombra. Me fui allí al bar de él a invitarle a una cerveza, porque cuando te cuida un animal hay que cumplir con la gente, ¿no? Pues le invito unas cervezas y tal. De esto que salgo y me dio por grabar un vídeo y grabé así, voy a donde la chiva y grabé el ayuntamiento de Cadalso y el reloj, que eran no sé si son las 4:30, no sé, ahora vosotros lo miráis y lo analizáis. Luego lo miro yo también, que tampoco lo he visto mucho el vídeo. Bueno, allí se ve la hora que era. ¿Dónde está la furgoneta? La sombra que le está dando afuera totalmente y las puertas abiertas. Me monto la furgoneta y me vengo. Justo que llego aquí, suelto la chiva, me llama la Guardia Civil. Número oculto, digo, ostras. La Guardia Civil. Me dice, Jesús, digo, dígame, dice, mira, le llamo aquí del cuartel y tal. Vamos a ver, tú tienes una cabra metida en la furgoneta con todos los cristales subidos y al sol en la plaza de Cadalso. Digo, yo no, yo tengo una chiva que estaba a la sombra y a buscarla y ya está aquí con las cabras sueltas y está aquí ya en la piara. Es que nos han llamado para esto y tal. ¿Vosotros creéis que se puede mentir y engañar a la Guardia Civil así? Yo sería incapaz de llamar por teléfono a la Guardia Civil diciéndole una mentira como esa. Y le dije al guardia, pues lo tengo grabado si lo quieres ver. Y dice, no, tranquilo, sí que para qué va a ir la patrulla allí, para nada, ¿para qué van ahí? Imaginaros que mandan la patrulla, tiene que tardar media hora en ir allí. Llega allí, me ven y ve que está todo bien, ¿y qué? ¿Y esos gastos quién los paga? Esas molestias. El tonto que llama por teléfono diciéndole una mentira a la Guardia Civil. Pues ahora mirar el vídeo, que lo voy a poner, y continuamos. Verás cómo estaba la chiva de maltrata. Bueno, tonto, ya recuperé la chiva que trajo un senderista aquí a Cadalso. Es el ayuntamiento de Cadalso. Me la está cuidando mi amigo Anselmo y he venido a buscarla porque hace ya también un mes que no la veía. ¿Qué pasa, niña? Aquí no la podéis ver. ¿Qué te pasa, bonita? Venga, que nos vamos ya para Torre. Madre mía, mira que... ¿Para dónde te vino a traer el urbanita ese? Venga, nos vamos. Bueno, ¿qué os parece? No es como lo que yo os digo. Menos mal que lo grabé, que casi suele grabar todo lo que me pasa raro lo grabo. Ahí veis la chiva a la sombra. Los cristales bajados del mío no mucho porque se puede tirar para afuera. Y la hora que pone en el reloj. La hora que era. ¿Y vosotros os parece bien lo que hizo ese personaje, llamar a la Guardia Civil mintiéndole? Pero es que ahí no quedan las cosas. Bueno, a mí soy de los que más llaman a la Guardia Civil pero de toda la vida. Pero es que yo, por ejemplo, estoy aquí ahora mismo. Y me llaman de mi pueblo, gente de mi pueblo. Jesús, tienes aquí unos seguidores que han venido a verte de Barcelona. Me llaman del bar o me llama la de oficina de turismo que me llaman muchos días. Y yo digo, pues mira, pues estoy aquí. Si eso voy 5 minutos a verlo, ya que han venido tan lejos a verme, cojo la furgoneta, llego a la plaza de mi pueblo. Como la parque en línea amarilla o la parque detrás de otro coche, a los 10 minutos está la Guardia Civil allí.
Así que ya no vais, ya o no aparco, me voy, le digo, venir a mi finca o venir a otro sitio, ¿por qué? Por 4 chivatos, mamporreros. ¿Qué es lo que hay? Fijaros las cosas que hacen. Y a veces llaman a la Guardia Civil y cuando la Guardia Civil llega ahí por yo ya no estoy, son 5 minutos. Si vamos la aparco detrás del coche de un amigo mío y yo estoy allí con él. Y estamos allí hablando, yo estoy aquí, el coche está ahí. Para que veáis la clase de mamporreros que hay, pero por todos lados, ¿eh? No solamente a mí, que a mí es de los que más me hacen porque siempre he estado solo y siempre he mantenido envidia. Vamos, mira, que son 4, los demás me aprecian, pero esos 4, como esa que hay en mi pueblo, en la plaza de mi pueblo, se ha denunciado a todo el mundo. Y luego el otro día le vi yo el coche y se lo dije a uno. Y dije, resulta que tiene ya el coche ahí aparcado en una zona prohibida y lo tuvo desde las 2 hasta las 4 o las 5 de la tarde. El coche ya aparcado. Y yo llego prácticamente a hacer un bien porque viene mucha gente a verme. Y estoy yo allí y tienen que llamar a la Guardia Civil. Otro día me llamó la patrulla que fuera que estaban las vacas metidas en una finca. Y voy y la finca era mía. ¿Vosotros creéis? No se puede molestar a la Guardia Civil por cosas que no son. Ahora mismo, ese de la chiva, tenía que haber cogido el teléfono, haber llamado a ese Guardia Civil al que llamó y decirle y ponerlo firme. Y decirle que sea la última vez que llamas para mentiras como esta. Que la chiva estaba perfectamente y estaba todo perfectamente. Que están diciendo que si estaba, llamó que si estaba pasando penuria el animal. Vosotros sí que lo pasan y así funciona esto. Así que nada. Analizar lo de la chiva, ya decía en los comentarios si estaba maltratada. Y miráis la hora que era y la sombra que le daba. Porque yo otra cosa no sabré. Pero cuidar animales llevo desde que nací con ellos. Y sé perfectamente dónde hay que ponerlos y cómo hay que tenerlos dentro de vehículos y de todo. ¿Sabéis? Mira la sombra, ¿por qué ha parqueado el coche en el lado de allá? Porque sé que irá la sombra toda la tarde, todo el día, toda la tarde. Porque sé cómo gira el sol, porque estoy todo el año al sol. Y estoy todo el año con la lluvia y todo el año con todo. Por eso tenía que hacer esa Guardia Civil. Llamar a ese tío o a esa tía y ponerlo firme y decirle, mira, usted es un mentiroso y no se puede llamar y molestar a la Guardia Civil para mentir. A la Guardia Civil se le llama para cosas serias y de verdad. Lo que pasa, como el 112 es gratis, nos gusta mucho tontear. Hasta que a algunos le quiten las tonterías bien quitadas. Nos vemos, autóctonos.